Que Dios te bendiga en este hermoso día. Te habla el hermano Cristian Jaimes desde Ecuador. Hoy quiero compartirles una palabra del Señor que estuve meditando el día de ayer y se encuentra en el libro de Isaías capítulo 37. Si usted tiene la Biblia a su mano, busque este pasaje y léaselo. Léase el pasaje completo. Son 38 versículos porque hay un mensaje bastante interesante ahí. Cuando usted lo estudie, cuando usted lea este pasaje, usted va a poder encontrar en esta historia de la palabra de Dios la vida de un gobernante llamado Ezequías y de una nación llamada Judá. Este pasaje de Isaías 37 nos revela, nos muestra a un gobernante y a una nación que se encontraban en un estado de alarma. Era una nación que estaba bajo un peligro inminente. Había una amenaza, una noticia preocupante perpetró el estado emocional y psicológico del gobernante y su pueblo. La preocupación y la angustia eran fácilmente reconocidas en el aspecto y en el rostro de la gente. En el versículo 3 dice la escritura que el rey Ezequías envió unos mensajeros al profeta Isaías y el mensaje inicia diciendo el parte del rey hacia Ezequías que estaba en angustia. Habla del día de la angustia, un día de angustia que había llegado, y esa angustia había tocado los diferentes rincones de este pueblo, de esta nación. La ciudad se sentía impotente, se sentía incapaz de poder hacerle frente a semejante situación. El versículo 3 dice la escritura: porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da luz ya no tiene fuerzas. Vemos a una nación, a un pueblo, a un gobernante en un estado mental de derrota, reconociendo que serían incapaces de poderle hacerle frente a esta situación. Más adelante en el versículo 10 usted puede encontrar cómo la amenaza quiso afectar la vida espiritual y la fe del pueblo. El pueblo de Asiria, el rey de Asiria llamado Sennacherib, había enviado a su Rabsacés con un mensaje para aquella nación, para aquel gobernante. Y en el versículo 10 le dice el Rabsacés a Ezequías: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces, ese pasaje nos muestra cómo esta amenaza quiso afectar no solamente la parte emocional, la parte psicológica, sino que también quiso afectar la vida espiritual y la fe de todo un pueblo. La amenaza quiso poner en duda y en tela de juicio el obrar de Dios para con su pueblo. La amenaza le preguntó al pueblo: ¿acaso vas a escapar tú de esto? En este pasaje nos muestra cómo una situación difícil puede afectar nuestras emociones, puede afectar nuestros pensamientos e incluso puede llegar a afectar nuestra fe. La pregunta aquí ¿es malo sentir temor? ¿Es malo sentir preocupación, angustia o ansiedad? La respuesta es no. Son sentimientos que en cualquier momento se pueden reflejar en mis emociones. Somos humanos, somos frágiles, somos débiles y a veces nos escapamos a que estos sentimientos nos embarguen. Ahora, el problema no es sentir esto.
El problema está en dejar que esos sentimientos me controlen y me lleven a dudar y a perder mi fe en Dios. En las escrituras podemos ver que algunos hombres de Dios pasaron por momentos de tensión y tuvieron temor. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 34. Este pasaje nos muestra que hasta nuestro Señor Jesucristo en un momento sintió temor por el sufrimiento que se le veía venir. Y estando allí en el Getsemaní, el Señor exclama a Dios y hace una oración y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Antes de esto, Él había tomado a sus discípulos y les había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo temor en ese momento, otros hombres de Dios también lo tuvieron. Aquí la idea es que no nos debemos dejar gobernar por esos sentimientos. ¿Y qué debemos hacer para ello? ¿Qué debemos hacer para que esos malos sentimientos no nos controlen? Primero, debemos refugiarnos en Dios. El versículo 1 y 14 de Isaías 37 nos enseña que el rey Ezequías buscó la casa de Dios, recurrió a la presencia de Dios. El Salmo 32, versículo 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. En momentos de tensión, en momentos de crisis, lo mejor que podemos hacer es buscar refugio en Dios. Lo segundo que debemos hacer en esos instantes, en esos momentos de crisis, de dificultad, de temor, en momentos como los que estamos viviendo actualmente por esta virosis, por esta pandemia que está afectando al mundo, lo segundo que debemos hacer es presentar nuestra causa a Dios. El versículo 14 del mismo capítulo de Isaías 37 dice que Ezequías tomó las cartas que le trajeron, esas cartas que anunciaban malas noticias, dice la escritura que las extendió y las presentó delante de Dios. El Salmo 119, versículos 153, 154, el salmista hace un clamor donde le pide a Dios que mire su aflicción y que lo libre y que defienda su causa. Así que debemos refugiarnos en Dios y presentar delante de Dios cualquier situación que nos esté afectando. Lo tercero que debemos hacer es esperar y escuchar la palabra de Dios. En el versículo 21 de Isaías 37 dice la escritura que vino la palabra y la respuesta de Dios para Ezequías. La palabra de Dios siempre, escúchame, traerá esperanza para tu vida. El Salmo 85, versículo 8, el salmista nos enseña que debemos escuchar lo que Dios hable, ya que Él traerá un mensaje de paz para su pueblo y para que no se vuelvan a la locura. En tiempos de crisis, siempre se levantarán dos clases de voces: voces de desánimo y voces de esperanza de parte de Dios. Pero está en ti la decisión de cuál voz deseas escuchar. Lo cuarto que debemos hacer en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, es entender que no estamos solos. En nuestra situación, Dios está con nosotros. Versículo 29 de Isaías 37. Aquí en este pasaje, Dios le da a entender a Ezequías que Él estaba con él y que Dios mismo se encargaría de hacer retroceder todo aquello que se había levantado contra él. Debemos entender que Dios está de nuestro lado y eso nos da tranquilidad y seguridad. Y Él alejará de nosotros todo temor que nos haya embargado. Tener esa confianza de que Dios está conmigo, aún en la situación más difícil, hace que esos temores, esos sentimientos que han gobernado mis emociones se vayan y que en mí reine la paz. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: no temas, porque yo estaré contigo. Nos habla aquí de que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Así que en este tiempo de dificultad, de escasez, de crisis que estamos viviendo,
Recuerda que lo primero que debes hacer es refugiarte en Dios. Segundo, presenta a Dios tu causa, la situación, lo que estás viviendo internamente en tu casa, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo. Tercero, debes tener confianza en la palabra de Dios, esperar y escuchar la palabra de Dios, porque ella siempre traerá esperanza para tu vida. Y cuarto, no olvides que Dios en estos instantes está contigo, está con tu casa, está con tu familia. Que así como estuvo con Josué, también estará contigo. Concluyo diciéndote lo siguiente y termino con esto. Aunque no puedas ver, Dios está obrando. Así que te invito a tener paz, tranquilidad y seguridad en Dios en estos momentos difíciles. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló tu hermano en Cristo, Cristian Jaimes.